acerca de la relación que debemos de tener nosotros con Dios. ¿Qué tipo de relación espera Dios con nosotros y que a su vez nosotros tengamos con Él? Hoy en la actualidad, pues muchos de nosotros nos relacionamos de una o de otra forma. Vamos a ir a la palabra en Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2, en su versículo 23, es el verso base de este tema, 2:23. Si lo encontramos, nos vamos a poner de pie y le vamos a dar lectura a todos unidos. Esperar un poco a que todos lo tengamos. Santiago, capítulo 2, verso 23. Así dice la bendita palabra del Señor, todos unidos. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús, hoy estamos delante de tu presencia, Señor, rogando que tu palabra fluya desde tu trono, Señor, descienda sobre cada uno de nosotros, oh Padre. Pon nuestros oídos atentos, nuestro corazón dispuesto, nuestra mente, Señor, receptiva para escuchar tu palabra, asimilarla, oh Dios, y ponerla en práctica, Padre bendito. Toma el control de nuestra vida, Espíritu Santo, aleja de nosotros todo estorbo, toda distracción, Señor, que podamos tener, Señor, esta capacidad de discernir tu voluntad en nuestras vidas en esta noche, Padre. Te damos muchas gracias y te lo rogamos en el poderoso y santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Tome su lugar, hermanos, vamos a analizar brevemente este tema. Dice aquí la Escritura, precisamente, acuérdense que la Escritura dice: toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios estemos completos, estemos perfectos. Y entonces aquí este versículo dice que para que se cumpliera la Escritura, era la voluntad de Dios. Dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado. ¿Por qué le fue contado? Por justicia. El creerle a Dios, Abraham en su vida dio varias veces ejemplo de cómo la fe debe de actuar. Nosotros queremos ver para después actuar. Le pedimos a Dios: no, primero bendíceme y después te voy a servir. Queremos ver lo material primero y después dar un paso de fe. Y así las cosas no suceden. Es al contrario. La fe, dice la Escritura, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Él no la conocía, nunca había estado ahí, pero le creyó ¿a quién? A Dios. Y un día Dios le dijo: mira, ¿ves las estrellas del cielo? Si las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Y los años pasaban y Abraham se hacía viejo, su esposa también, y él seguía esperando la promesa de Dios. Por eso dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado. ¿Por qué le fue contado? Por justicia. Pero una vez que él creyó y le fue contado por justicia, dice: y fue llamado, ¿cómo? Amigo de Dios. Amigo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Pero fíjense que la voluntad de Dios es que traspasemos un poco más allá, que no nos quedemos en ese estatus de hijos de Dios y que nos convirtamos en amigos de Dios. Vamos a ver algunas características de los amigos para entender a qué se refiere la palabra. Vamos a ir al libro de Proverbios. Vamos a leer 3 textos aquí. El primero está en Proverbios, capítulo 17, en su versículo 17. Nos dice la Escritura: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. La amistad
es una relación íntima, una relación personal, una relación que tiene un lazo muy estrecho, muy cercano. Incluso aquí dice la Escritura que el amigo ama, ¿cuándo? En todo tiempo. Cuando hay abundancia, cuando hay escasez, cuando hay salud, cuando hay enfermedad. En todo tiempo el amigo muestra amor. Y dice, y es como un hermano en tiempo de angustia. Incluso la relación familiar a veces no es igual que la relación que tenemos con un amigo verdadero. Y lo mismo lo dice en el capítulo 18 de Proverbios, en el verso 24. Dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Fíjense que esa relación es interesante. Pero aquí habla de la amistad. Dice que el amigo tiene que mostrarse como amigo. No puedo yo ser amigo de alguien si esa persona no es amiga, ¿qué? Mía. Debe de ser recíproco. Usted podría decir, no, yo tengo muchos amigos, pero ¿verdaderamente son sus amigos? La amistad requiere reciprocidad. El amigo tiene que mostrarse como amigo. Y después dice, hay amigo más unido que incluso ¿qué? Un hermano. Tal vez a usted le pasa en su vida, yo he tenido algunos casos también, que incluso hay una amistad que es más cercana, que me ha ayudado más, que me ha apoyado más, que incluso mi misma familia. Pero eso es lo bonito y una de las características de la amistad. En el capítulo 27 de Proverbios, en el versículo 10, nos invita a la Escritura y nos dice, no dejes a tu amigo, no lo dejes porque es un tesoro, es algo valioso. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre. Hasta esa parte de este versículo. Esa relación de amistad incluso trasciende de generación en generación. Y vuelvo a recordar que dice la Escritura, hay amigo más unido que un hermano. Ahora, ¿cómo es que Abraham se convirtió en amigo de Dios? ¿En qué manera esa amistad se reflejaba en la vida de Abraham? Primero vamos a ver un ejemplo en la vida de Abraham. Dice que un día Abraham estaba a la tienda, a la puerta de su tienda, y a lo lejos vio a 3 varones que venían. Y entonces una característica ya en el Medio Oriente es que la gente es muy hospedadora, le gusta tener visitas, atiende muy bien a las personas que van de visita. Dice que inmediatamente se levantó Abraham y los hizo traer a la sombra de un árbol y mandó a preparar alimentos y aguas para que se refrescaran y comieran. Estos 3 personajes que habla la palabra, dice que 2 eran ángeles y el otro era el ángel de Jehová, e iban en una misión. La misión era destruir las ciudades de la llanura, porque su pecado había llegado hasta el cielo. Esas ciudades estaban entre ellas Sodoma y Gomorra, pero también había otras, Zeboim y otras ciudades que también fueron destruidas, aunque las más conocidas son Sodoma y Gomorra. Y en una plática de Dios con Abraham, dice, ¿le encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y le dice, mira, voy a destruir las ciudades porque hay mucha maldad en esa ciudad. Ahora, imagínense ustedes la cercanía que sentía Abraham, la amistad que había con Dios, como para decirle, Señor, discúlpame, no te vayas a enojar, pero ¿qué pasa si en esas ciudades hay 50 justos? ¿Destruirás al justo con el pecador juntamente? Y Dios le dice, mira, si hubiera 50 justos, no la voy a destruir. Y Abraham se queda pensando y dice, a lo mejor no hay 50,
Señor, discúlpame, te voy a pedir otra cosa. ¿Qué tal si hubiera 40? Y Dios le dice, mira, si hay 40, no la destruyo. Y así empieza a regatear Abraham con Dios. Abraham conocía del poder ¿de quién? De Dios. ¿Cómo tenía esa confianza para decirle, mira, qué tal si pasa esto, qué tal si pasa lo otro? Llegaron hasta 10. Y Dios le dijo, mira, si hubiera 10 justos, ¿qué va a pasar? No la destruiré. Pero resulta que no había ni qué, ni 10. Esa es la amistad que tenía Dios con Abraham, pero a su vez Abraham con Dios. Vamos a ir a Isaías, capítulo 41. Ya lo tenemos en el verso 8. Es una palabra profética de parte de Dios a su pueblo y le dice, pero tú Israel, siervo mío eres, y tú Jacob, a quien yo escogí. Mire, si usted ha estudiado algo de la palabra, o al menos sabe o conoce un poquito de la historia bíblica, se va a dar cuenta que los dos nombres que se mencionan en este versículo son de la misma persona, ¿sí o no? Jacob e Israel. Pero ¿por qué le dice Israel y por qué le dice Jacob? Bueno, vamos a entender un poquito la historia. Recuerden que Jacob tenía un hermano mellizo, un hermano que los dos estaban en el vientre de su madre. Sin embargo, Dios escogió ¿a quién? A Jacob. La escritura dice, a Jacob amé y aborrecí ¿a quién? A Esaú, su hermano. No nos vamos a meter en ese tema de si Dios es injusto o no, no. Lo que pasa es que Dios conoce los corazones. Pero dice aquí que a Jacob lo escogió ¿quién? Dios. Pero Jacob llegó a ser Israel a través de la aflicción. Jacob, el nombre significa el que usurpa, y recordemos la historia que él, aconsejado por su madre, idearon un plan para engañar al papá de tal manera que Jacob se quedara con la bendición del hijo mayor, algo que no le correspondía porque el mayor era ¿quién? Esaú. Sin embargo, la mamá de Jacob y Jacob pensaron que con esa treta, que con ese engaño les iba a ir bien, pero la realidad fue al contrario. ¿Cómo le fue? Mal. Se tuvo que ir huyendo de su casa. Su hermano estaba muy enojado con él. Había hecho planes, su hermano diciendo, el día que se muera mi papá, mi hermano me las va a pagar. Y entonces lo escuchó su mamá y lo envían lejos, y allá donde se va con un tío, el tío lo engaña y él hace un trato para casarse con una de sus hijas, y resulta que el día de la boda le cambian a la hija porque Raquel era menor que Lea y le cambian a la novia. Así que tiene que trabajar otros 7 años y viene una serie de problemas. En otra ocasión veremos la vida de Jacob. Pero Jacob había sufrido en carne propia el engaño, la burla, hasta que tuvo un encuentro con Dios mismo cuando regresó a su tierra. Dice que el ángel de Jehová le salió al encuentro y Jacob luchó con el ángel. ¿Y por qué luchó Jacob? Por la bendición. Porque la escritura dice, la bendición de Jehová es la que verdaderamente enriquece y no añade tristeza con ella. Así que cuando luchaba Jacob con el ángel, y el ángel iba armado, y dice que con la espada el ángel le lastimó la coyuntura en la cadera. Sin embargo, Jacob no lo soltó. Dice, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y una vez que recibe la bendición, el ángel le dice, ya no te vas a llamar Jacob, sino que Israel será tu nombre, porque luchaste con los hombres y contra Dios y has vencido. Amén. Con ese antecedente volvemos a leer el versículo 8.
que nos dice: pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia ¿de quién? De Abraham, mi amigo. ¿Qué necesitaremos hacer para que Dios nos considere sus amigos? No solamente un concepto en Abraham que dijera, no, pues a lo mejor pensaríamos, es muy confianzudo y dice que es amigo de Dios, ¿no? Pero Dios mismo da testimonio, dice, Abraham es que mi amigo. ¿Qué se necesita para ser amigo de Dios? ¿Qué será necesario? Vamos a ir al Nuevo Testamento en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, en el verso 19. Jesús está hablando con los discípulos y salió la plática porque pues a Jesús lo criticaban mucho, hablaban muy mal de él, los religiosos, los rabinos, las personas que aparentemente conocían de Dios, pero verdaderamente no habían tenido un encuentro personal con él. En el versículo 18 dice Jesús, porque vino Juan, se refiere a Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Recordemos un poquito a Juan. Juan dice que se apartaba en lugares desiertos. Vestía de una forma muy sencilla, dice, con pieles de camello. Comía cosas silvestres, miel y langostas, que son como unos chapulines grandes que se asaban y se comían. Esa era la comida, esa era la vida de Juan. Era muy austero, ¿no? Pero la gente lo criticaba y decía que tenía un demonio. Y ahora lo compara con él mismo, con Jesús, que él se autonombra el Hijo del Hombre. Dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, o sea, porque Jesús comía y bebía. Y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Aquí nos vamos a detener en este asunto. A Jesús se le consideraba amigo de ¿quiénes? De gente pecadora, gente común, gente del vulgo. Él no andaba con los príncipes, ni andaba con los religiosos. Él se juntaba con la gente sencilla, con la gente pecadora. Y uno se espanta a veces y dice, ay no, ¿cómo me voy a juntar con fulano si es así y es así? Pero Jesús dijo, el médico no vino a los sanos, sino vino a ¿quiénes? A los enfermos. La obra de Jesucristo era transformar la vida de aquellos que estaban perdidos. Así que a él lo consideraban ¿qué? Amigo de publicanos y de pecadores. Vamos a ir a San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15, ¿ya lo tenemos? Vamos a analizar desde el verso 13. Jesús nuevamente habla con los discípulos y les dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hay una condición para convertirnos en amigos de Jesús. ¿Cuál es la condición? Hacer su voluntad, cumplir sus mandamientos. ¿Por qué nos da ese título Jesús? ¿Por qué quiere esa cercanía con nosotros? Dice en el verso 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe. Recordemos que la palabra que se traduce aquí como siervo es esclavo. El esclavo no sabe lo que hace su amo, su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y esa es una realidad.
todos los que estamos aquí no venimos porque quisimos buscar de Dios, sino que estamos aquí porque Dios nos buscó a nosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Ese es uno de los mandatos, quizás es el principal. Si tú amas a tus hermanos, te estás convirtiendo en amigo de Jesús. Porque llegamos a ser amigos de Jesús si cumplimos y guardamos sus mandamientos. Vamos a poner un ejemplo interesante. Mire, incluso entre los discípulos, había discípulos que eran más cercanos a Jesús y había otros que eran más lejanos. Entre los más lejanos, pues encontramos a Judas Iscariote, ¿no? Aunque Jesús a todos los trató por igual, pero había algunos que siempre andaban pegados con Jesús. ¿Quiénes eran esos discípulos? Dos eran hermanos, uno era Juan y otro era Jacobo, su hermano, y otro que siempre andaba por allí con Jesús era Pedro. Estos tres, que se conocen como el círculo interno de Jesús, los más allegados, era tal la confianza, la cercanía que ellos tenían. Vamos a analizar dos aspectos de esta cercanía. La primera es que cuando Jesús cenaba en la última cena, y en otras ocasiones se da a entender que así era, Juan se sentaba junto a Jesús, y no solamente se sentaba junto a Jesús, sino dice que apoyaba su cabeza en el pecho ¿de quién? De Jesús. Vemos la confianza y la cercanía que tenía Juan con Jesús, como para acurrucársele, para estar cerca de él, para escuchar su corazón, para estar en ese lugar. Él se sentía amado por Jesús. Cuando escribe el Evangelio de Juan, no se autonombra Juan, sino dice aquel discípulo al que el Señor amaba. Él se sentía amado por Jesús. ¿Cuántos se sienten amados por Jesús? Ahora, Jacobo y Juan eran hermanos, y un día su mamá llega con ellos a ver a Jesús y le dice a la mamá: Señor, queremos que nos concedas un favor. Y entonces Jesús dice: bueno, ¿qué es lo que ustedes quieren? Cuando tú te sientes en tu reino, le dice la mamá de estos dos, permite que mis hijos, o sea que Juan y Jacobo, se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. O sea, ¿qué habrá motivado a estos discípulos a pensar que eso era posible? Sentían que eso era posible porque ellos habían estado muy cerca ¿de quién? De Jesús. En el monte de la transfiguración, solamente 3 discípulos subieron con Jesús. ¿Quiénes? Jacobo, Juan y Pedro. Los demás no vieron la transfiguración ni vieron a Jesús cuando cambió el resplandor de su rostro y de su ropa y se apareció hablando con Moisés y con Elías, sino solamente estos 3 que eran los más cercanos a Jesús. Por eso ellos pensaron que podría ser su petición, su solicitud atendida. Y entonces Jesús les dijo: no saben lo que piden. Estos lugares están reservados para los que el Padre los ha reservado. Pero si ustedes son bautizados con el bautismo que yo soy bautizado y beben la copa que yo voy a beber, tal vez puedan. Y ellos dijeron que podemos, ¿sí? Ahora vamos a analizar brevemente estos 3 discípulos, estos 3 apóstoles, y cuál fue la relación de esa cercanía con Jesús. Primero, aunque Esteban fue el primer mártir de la iglesia, y lo narra en Hechos, de los discípulos, de los apóstoles, el primero que fue asesinado fue Jacobo. Lo asatearon, o sea, le enterraron flechas por orden de Herodes. Fue el primero que murió. Fue el primero.
Su hermano Juan fue el último que murió de los discípulos porque era el más joven, ya era un anciano cuando escribió las cartas de Juan y el Apocalipsis. Él mismo se refiere a él, el anciano, a la muy amada, refiriéndose a la iglesia. Y el otro discípulo, Pedro, fue el pilar, el que inició la predicación del Evangelio, por ejemplo, en el día de Pentecostés, cuando se reunió la multitud. El que se levantó, ¿quién fue? Pedro. Y después de su predicación dice que como 3,000 personas se convirtieron ese día, 5,000. Ahora, era tal la gracia y el poder de Dios en la vida de Pedro, que dice la Escritura que incluso la gente sacaba a los enfermos a la calle para que al menos la sombra de Pedro cayera sobre ¿quiénes? Sobre los enfermos. A lo que me refiero, hermanos, es que hay algo especial que Dios quiere con nosotros en esa cercanía. No quiere que vivamos alejados, pero muchos de los que hoy incluso se congregan en las iglesias, muchos son visitas, muchos solamente van cada 8 días y no se acuerdan de Dios en toda la semana, ¿no? Y se ve en muchos aspectos de la vida. Estaba platicando con un cuñado y él dice, cuando yo era niño, aquí en Acapulco, dice, mi abuela me llevaba a la iglesia, a la clase de los párvulos, ahí fue donde conocí a Jesús. Dice, y eso estamos hablando de hace 50 años, ¿no? Dice, me sorprende que en ese tiempo había cristianos. Le digo, sí, en esa época era difícil encontrarse a un cristiano, ahora hay muchos cristianos. Dicen por ahí, hay un montón de cristianos. Y yo diría, hay cristianos del montón, ¿no? Que dicen que son cristianos, pero verdaderamente no lo son. Porque sucede como cuando Dios reprende al pueblo, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿cómo estaba su corazón? Su corazón está lejos de mí. ¿Qué es lo que pretende Dios? Que nosotros trascendamos, que no seamos solamente sus hijos, sino que seamos sus amigos. Vamos a ir a Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Vamos a esperar a que todos lo tengamos. Jeremías capítulo 23. Vamos a leer por allí del versículo 18. Bueno, vamos a leer desde el versículo 16. Y vamos a entender más o menos el contexto que se da en esta palabra y a lo que se está refiriendo el Señor. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. En ese tiempo, como hoy en día, hay mucha gente que habla en nombre de Dios, pero realmente no tienen ninguna relación con ¿quién? Con Dios. Hermano, ¿me regalas un poquito? Y entonces, en ese tiempo había muchos profetas, y el pueblo andaba mal, y andaba en idolatrías, y andaba en adulterios, y había cosas terribles, pero ellos profetizaban que todo estaba como, todo estaba bien, todo era paz, todo era armonía. Dice, no escuches a esos profetas, porque no hablan palabra mía, sino están hablando palabra de su propio corazón. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Síguele así como vas, no pasa nada. Adelante. Hay muchos aspectos de esto que está en la Escritura que suceden hoy en día. Hay muchos mensajes de gente que dice, no, el año que viene es año de prosperidad y año de bendición y la gente dice, sí, amén, gloria a Dios, pero si andas mal,
Si andas mal, Dios no te va a bendecir, esa es una ley. Dios no puede bendecir la desobediencia, Él bendice la obediencia solamente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo saben? Gracias. Pero muchos se jactan de hablar en nombre de Dios y dicen, va a venir paz, y va a venir abundancia, y va a venir una gran cosecha. Hermano, es tiempo de que el pueblo de Dios recapacite en las fallas que ha tenido, humille su rostro delante de Dios y pida perdón por el pecado de soberbia. Y entonces vendrán del cielo tiempos de refrigerio. Pero aquí en el 18, que es el tema de lo que estamos hablando, dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Hermano, tú no puedes hablar de parte de Dios si tú no tienes una comunión íntima con Dios. Él se revela a aquellos que verdaderamente le buscan de corazón, aquellos que son cercanos a Él, aquellos que han sido llamados a ser sus amigos y no solamente cristianos del montón. Él quiere que realmente tengamos una relación íntima, personal con Él. Vamos a ir al Salmo capítulo 25. Salmo 25, versículo 14. ¿Ya lo tenemos? Dice, la comunión íntima de Jehová, ¿con quién es? Es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Esa comunión íntima, esa intimidad que leíamos en Jeremías, que se denomina el lugar secreto de Jehová, o sea, el que está en lo más cercano con Él, aquel que tiene una relación muy personal, muy íntima con Dios. A Él Dios le va a revelar su voluntad. Y vamos a ir a Proverbios, capítulo 3, en el versículo 32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Y cuando se refiere a los justos, se refiere a aquel que hace y guarda sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Hoy en día, muchos de quienes incluso están en la iglesia no han tenido ese verdadero encuentro personal con Dios, con Jesús. Y eso es necesario para que nuestra vida sea transformada. Vamos a ver dos ejemplos solamente. La Escritura menciona, por ejemplo, a Job. Si usted ha leído el libro y si no, pues queda de tarea que lo lea. En ese libro se menciona que sobre toda la tierra no había otro hombre como ¿quién? Como Job, que era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, a Job le hacía falta algo. ¿Qué era lo que le hacía falta? Muchos tratan del tema de por qué le pasó lo que le pasó a Job, que si Dios, que si no, que por qué permitió que Satanás. Bueno, pero vamos a verlo en un panorama muy general. Job en un momento, en un día, perdió todo lo que tenía, todo lo material, incluso sus hijos murieron. Y él, tirado ahí en la ceniza, incluso su esposa llegó y en vez de consolarle le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y sin embargo, Job le dice, mujer, como las mujeres fatuas, como las mujeres tontas hablan, ¿has hablado? ¿Recibiremos solamente de Dios lo bueno? ¿No recibiremos también lo malo? Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Y cuando vienen sus amigos, primero pasa un periodo de tiempo en que todos están en silencio, porque no tenían palabras para consolarle, pero conforme se van dando los acontecimientos, cada amigo le dice, mira, reconoce que algo hiciste, porque Dios no castiga a los buenos, castiga a quienes,
a los malos. Y entonces Job se defiende y dice, no, yo no he hecho mal. ¿Quién me diera la oportunidad de presentar mi causa delante de Dios? Yo le preguntaría y Él me respondería. Y le siguen insistiendo, diciendo que confiese que ha faltado porque todo ese daño le ha llegado porque algo ha de haber hecho. Y así se desarrolla el libro hasta el momento en que Dios se le aparece a Job en un torbellino de fuego y habla con Job y le expresa ciertas cosas, y Job llega a una conclusión y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Así que cierro mi boca y me humillo en el polvo, dando a entender que ahora comprendía quién era Dios en su vida y quién era Él delante de Dios. Amén. Ese encuentro de Job con Dios transformó su vida, porque no solamente le volvió la riqueza y tuvo más hijos, sino que ahora tuvo otra relación diferente con Dios, una relación más personal. Amén. Otro caso es el de Saulo de Tarso. Él había nacido en medio de una familia acomodada judía que vivía en el extranjero. Sin embargo, a él le dieron una buena educación, lo mandaron a la mejor universidad en Jerusalén. Pablo sabía hablar varios idiomas, tenía la ciudadanía romana por herencia, y eso le permitía moverse libremente en el imperio sin necesidad de algún salvoconducto especial, y tenía una gracia y un celo por las cosas de Dios. Cuando él empezó a perseguir a la iglesia, él pensó que estaba haciendo ¿qué? Lo bueno. Él tenía un celo por Dios, pero solamente tenía una religión. La palabra de Dios en él no era verdad, no era una realidad, era una tradición. Hoy en día, aunque muchos vengan a la iglesia, viven en ese mismo aspecto. Viene en un aspecto religioso, de tradición. Los hijos acompañan a los padres porque no se pueden quedar en la casa, o porque ya es la costumbre de venir a la iglesia, pero no han tenido ese encuentro personal con Jesús para que su vida sea transformada. ¿Qué sucedió con Saulo? Dice que él iba a Damasco para perseguir a los cristianos y que a muchos los mandaba a la cárcel y los azotaban y los obligaban a renegar de su fe. A eso iba Saulo a Damasco, cuando en el camino Jesús se le apareció en una luz brillante. Esa luz lo tiró del caballo y quedó ciego de momento. Y esa luz, hubo una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces, patadas, golpes en contra del aguijón. Una forma de mencionar que te estás haciendo daño tú solo. Y entonces Pablo le dice a esa voz: ¿quién eres, Señor? Y la voz le contesta: yo soy Jesús, al que tú persigues. En ese momento, en ese encuentro, fruto de ese encuentro fue una transformación en la vida de Pablo. El que perseguía a la iglesia ahora se iba a convertir en uno de los máximos exponentes del evangelio en todo el imperio romano. Y simplemente pudo decir: ¿qué quieres que yo haga? Amén. Ese es el momento en que uno se convierte en amigo de Jesús, cuando uno está dispuesto a hacer la voluntad de Él en nuestra vida. Amén. Hermanos, así que la invitación hoy es de que trasciendas a ese encuentro con Jesús, a que te conviertas verdaderamente en su amigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén.